Y aquí está, perdón. Ya, entonces, bienvenidos a la clase 25. Ya, esta es la penúltima clase del curso, según lo que teníamos programado. Y en este caso, nosotros vamos a estar viendo contenedores y algunas otras cositas. ¿Ya? Pero principalmente vamos a ver contenedores. Entonces, primero, bueno, les comparto pantalla. Lo primero que vamos a ver es, bueno, pregunto antes, ¿alguien de acá no vino la semana pasada? ¿O no pudo, no, por algún motivo no pudo venir? Ya, No pude Nicolás. tampoco. ¿Qué más me dijo? Yo, Ya, y hay más gente también hecho. ya. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Ya, primero que nada vimos, vamos mejor un poco a la clase pasada, porque pasémoslo rapidito, porque era como principalmente harta materia. Ya, entonces primero lo que vimos fue qué es lo que hacía un data scientist versus como la versión un poquito más grande de esto, que es como Machine Learning Engineer, que en la práctica hace varias cosas. Está la parte de data science, en donde tienen que ver los modelos, o sea, analizar los datos, crear modelos, en fin, varias cosas más. Y también están todas estas otras áreas que no se consideran comúnmente. Este caso, el de Data Engineering es el que se encarga de modelar los datos, de guardarlo en una base de datos, hacer los pipelines correspondientes para extraer los datos, crear las features, varias cosas más. ¿Ya? DevOps se encarga de desplegar estos modelos que se están creando, porque no sirve de nada tener nuestros modelos así como de ejemplo sin que nadie los vaya a ocupar. Estos son los que se encargan ya de ponerlos definitivamente en Internet. Y por último tenemos los backend engineering, que son los que hacen los servidores. Ya, eso vamos a estar hablando también en esta clase. Ya. Entonces, la puesta en marcha en general, o despliegue, como se le conoce, que es comúnmente ya tenemos la idea de que ya habíamos hecho algún modelo con nuestros datos, un modelo productivo, tenemos un pipeline, por ejemplo, hecho en Scikit, pero también puede ser en alguna otra aplicación, en donde se hacen distintas operaciones con los datos y después se despliega esto en Internet, ya, o algún servicio. Ya en este caso, lo que se hace es comúnmente programar un servidor, ¿ya? Un servidor es simplemente una aplicación que ofrece algún servicio en particular a ciertos clientes para que se puedan comunicar con el modelo que nosotros estamos creando. Comúnmente se ocupa esta arquitectura cliente-servidor, que también está en esta clase de acá, ya que lo que se hace es hay un servidor, que es lo que le había dicho, que es simplemente un programa que expone de alguna forma un servicio a través de distintas funciones, y este es el que se conecta con los clientes, bueno, en realidad los clientes le envían solicitudes a este, y este después les responde a estas solicitudes. Ya, todo esto se hace a través de Internet. Ya la forma más simple que habíamos visto de hacer una solicitud de un servicio a través de las mismas URL que tenemos acá. ¿Ya? Pueden ver más también en los detalles de esta clase. ¿Ya? Entonces, a ver qué más acá. De las cosas interesantes que tenemos como para recalcar en esto, que también está acá, es la interfaz de programación de aplicaciones o Application Programming Interface. Ya también se le conoce como API. ¿Qué es una API? Es súper sencillo. La API es simplemente todas las funciones que un servidor pone a disposición. Ya, se preguntarán, ¿por qué estamos viendo la API de Pandas entonces? Si Panda no es un servidor, es una librería. Ya, porque por lo general, esto más que nada son todas las funciones con las que uno se puede comunicar con algún programa en particular. En este caso, la librería, que es el objetivo de esta API, expone una cierta cantidad de funciones, que son las que estamos viendo acá, pero todas las que pueden encontrar esta barra que se desplaza, en las cuales nosotros podemos comunicar con estas cosas. ¿Ya? Una API web, por ejemplo, es la de Google Maps, es súper famosa, que lo que uno hace es, por ejemplo, escribir esta dirección de acá y le pone alguna cierta cantidad de parámetros. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos al servidor de Google, específicamente a los mapas, le decimos que vaya a buscar alguna cosa y además le damos los parámetros para que se ejecute esa búsqueda en particular de algún lugar en particular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se ejecuta esta query que tenemos acá, query es simplemente la consulta que le estamos ejecutando, lo que estamos haciendo es ir a la API de mapas, ejecutamos una función con este parámetro de acá que es la query. Y en este caso lo que se está pasando acá es lo que va a aparecer en este recuadro de búsqueda de acá, que es Centralink Field. ¿Ya? Entonces, esa es la idea principal de las APIs. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos bien con esto? ¿Ya? En el chat me ponen.
Sí, todo claro. Ya, qué bien. Ya, entonces, lo que se ocupaba comúnmente son las URL a través del protocolo HTTPS. Ya en particular se usa como no limitado solamente a esto, porque ese es el ejemplo que habíamos visto recién, sino que además se ocupan varias características de este protocolo en particular. Ya aquí pueden ver una sintaxis de cómo se ejecutan estas URI, ya que son los identificadores únicos para cada una de las consultas. Y también se pueden ver otros métodos o la capa como de interfaz por la cual funcionan todas estas APIs, ya que principalmente es HTTP. Ya voy a agrandar eso. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice HTTP? Es simplemente una forma en la que nosotros nos comunicamos con los servidores y que en la práctica lo que hace es definir ciertos tipos de operaciones en la cual nosotros podemos ejecutar y que nosotros esperamos que el servidor nos devuelva algo. ¿Ya? Las más comunes son get, que es para pedir datos, post para enviar datos, ¿ya? Delete para eliminar un dato y put para actualizar un dato. ¿Ya? Entonces, comúnmente esto siempre se hace por ID o por alguna cosa que en particular que nosotros estemos buscando. Pero esa es la convención comúnmente. ¿Ya? Entonces, y los códigos de respuesta eran los que ustedes estaban viendo, pueden verlos acá, esto es una página chistosa donde aparecen como explicados los códigos de respuesta con gato. ¿Ya? Así que échenle un vistacito porque lo encontré bien. Entonces, la idea es que a través de este protocolo, que son como estos 4 puntos relativamente sencillos, lo que nosotros podemos hacer es comunicarnos con un servidor, ¿ya? A través de estas operaciones. Y HTTP define muchas más operaciones que estas, pero en general estas 4 son las más importantes, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces yo le digo a example.com, ¿ya? Ah, no, este es el que manda la solicitud. Este es el al que yo le consulto que me entregue los datos a través de este get de acá, que se encuentran en la página index.html. Entonces, cuando yo escribo google.com/index.html, me debería retornar algo de este estilo. Ya que finalmente, cuando yo le estoy, es como que si yo le estuviera solicitando en este momento a Google que me entregara su página principal. ¿Ya? Bueno, y aquí esta es cómo se ve la petición del cliente y esto es lo que retornaría el servidor. Ya, entonces al final lo último que teníamos que saber es que hay un conjunto de principios, ¿ya? Que se usan comúnmente para crear estas aplicaciones web que se llaman REST, ¿ya? Que se llama transferencia de estado representacional, ¿ya? Pero es simplemente usar HTTP, ¿ya? Usar estas 4 operaciones, ¿ya? Que se hace una analogía con las bases de datos, las que, bueno, las operaciones básicas de las bases de datos son crear, editar, borrar y obtener, ¿ya? O CLAP, en este caso, crear, leer, actualizar o borrar, es lo mismo. ¿Ya? Y en general, con estas 4 operaciones que se definen en HTTP, se puede crear, leer, actualizar o borrar todos los datos. ¿Ya? O sea, en la práctica solamente necesitamos nosotros comunicarnos a través de estas 4 operaciones para poder hacer un servidor en particular. ¿Ya? También hay una sintaxis universal para identificar los recursos, esas eran las URL como la de Google Maps que habíamos visto ahí. ¿Ya? Y el uso de hipermedios es simplemente que entreguemos algún archivo HTML o XML o JSON que nosotros podamos interpretar. ¿Ya? Entonces tenemos estos 4 principios. Y a partir de estos 4 principios nosotros podemos crear un servidor. ¿Ya? O sea, la idea es que nuestro servidor siga esos principios en particular. ¿Ya? Y lo último era que habíamos ocupado esta librería FastAPI, ¿ya? Que es un framework moderno, súper sencillo, de alto rendimiento para que nosotros podamos crear APIs en Python. O sea, es decir, para que nosotros podamos hacer un servidor en Python de manera muy, muy, muy sencilla, muy rápida. Ya, entonces hasta aquí tenemos el tema de la clase anterior. ¿Ya? Entonces, si retornamos acá, tenemos como los servidores, que eran los servidores, son aplicaciones que son capaces de responder a la solicitud de un cliente, vamos de nuevo con lo mismo, y que principalmente es una aplicación que ofrece un servicio a través de alguna API. ¿Ya? Entonces tenemos de nuevo este diagrama, el servidor expone una API, los clientes consumen esa API y el servidor les da respuestas a partir de eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada realmente después de toda esta cosa? Creamos un pipeline en scikit-learn para predecir ejemplos del famoso dataset Iris. ¿Ya? Este dataset Iris es el que nosotros podemos ver acá, en el que tenemos 3 tipos de plantas,
¿ya? Y cada planta está descrita por 4 características: el largo y el ancho del pétalo y el largo y ancho del sépalo, ¿ya? Entonces son estas que vemos acá. Y son 3 tipos de plantas de la misma especie, pero de distintas razas, supongo, una cosa así. Ya, si hay algún biólogo que me pueda corregir, por favor, que lo haga. Ya, entonces, entonces, eh, para los que no vinieron, y quizás también sería bueno recordarlo, vamos a ver un poco de qué es lo que se trataba esto anteriormente, ya cuando nosotros creamos nuestro primer servidor. Entonces vamos a bajar estas dos acá. Y les muestro cómo se ve este servidor en FastAPI, ¿ya? Entonces primero lo que tenemos que crear es un objeto FastAPI y guardarlo en una variable que comúnmente se llama aplicación, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos después? Cargamos un modelo predictor, ¿ya? Usando esta función load, y ese lo guardamos en una variable que se llama Python, tan simple como eso. Ya, este predictor de acá, se me pasó contarles, vamos a volver acá. Este predictor de acá lo desarrollamos en la clase pasada en este mismo archivo, claro. A ver, vamos a bajar un poquito. Entonces fíjense qué es lo que hicimos. Ya, cargamos el dataset. Este es el dataset que les decía. Aquí están las 4 características y obviamente cada característica tiene asociada una clase. Y entonces, ¿qué hicimos después? Entrenamos un clasificador, un gaussiano, un naive Bayes gaussiano. Ya, ¿y qué es lo que hicimos? Después evaluamos, fíjense que el clasificador andaba pero casi perfecto. ¿Ya? Y después lo que hicimos fue que este modelo que está acá, que nosotros después le pusimos pipe al otro lado, lo guardamos como un archivo, que es este archivo que está acá. ¿Ya? Lo guardamos usando la librería Joblit. Entonces, este puede guardar un clasificador como también puede guardar cualquier tipo de pipeline. O sea, la idea es que finalmente cuando nosotros estamos desarrollando un modelo y queremos sacarlo a producción, que es la etapa en donde nosotros hacemos público el modelo, podamos desarrollarlo en un notebook y después podamos guardarlo en un archivo a través de este dump, de esta función dump que tenemos acá. Entonces fíjense que aquí está el clasificador y aquí está todo esto. ¿Ya? Ahora, este también puede ser no un clasificador solo, sino que puede ser un pipeline con varias etapas. Con uno que cree features, con uno que analice cuáles son las relevantes, cuáles son las que no, en uno que vote quizás outliers, en fin, todo eso. Y entonces la idea es principalmente esto. Ya, ¿tenemos preguntas hasta acá? ¿No? Todo bien. Ya, seguimos entonces. Vamos de nuevo a esta línea que estaba acá. Ya, esta línea lo que hace es cargar el clasificador que habíamos hecho en la clase pasada y lo guarda en esta variable que está acá. Ya, entonces, si recuerdan de lo que habíamos dicho recién, existían estas 4 formas de comunicarse con un servidor. Ya, obviamente existían más, pero esas son las que comúnmente se ocupan, que era get para obtener datos, post para guardar datos, delete para borrar y put para editar, ¿ya? En este caso de acá lo que nosotros queremos hacer es un get que obtenga alguna información en particular. Entonces vamos a ejecutar este servidor primero que nada, para que vayamos viéndolo. ¿Ya? Y hay una cosa muy en particular de este tipo de servidores, es que retorna siempre JSONs. ¿Qué es un JSON? Es simplemente la versión de JavaScript de nuestros diccionarios de Python, que es como el que tenemos acá. Entonces, cuando yo visito esta ruta en particular de la página, o sea, este slash de acá, o cuando yo visito la raíz de la página, lo que me retorna sería un JSON de este estilo. Vamos a verlo entonces. ¿Ya? Localhost, tenemos que entrar a localhost, que indica que vamos a buscar la dirección dentro de nuestra página y vamos a buscar el puerto 8000, que es donde funciona este servidor, según lo que recuerdo. No, no era 8000. ¿Ah, sí? Va, qué extraño. Ah, mil disculpas, mil disculpas. A ver, hay que pararse en el directorio primero. Clases 24, app, en bajo 1. No, era 25. Ahí sí. Y entonces nosotros vamos a la ruta
que sería esta, la ruta raíz, y lo que nos retorna es, fíjense, lo que nosotros estamos viendo ya, un diccionario de Python, que en este caso es un JSON, que simplemente significa JavaScript Object Notation, ¿ya? Entonces tenemos el mensaje y tenemos un link a la documentación, y una de las gracias que hace este tipo de servidores es que genera documentación de forma automática. Y sea, es decir, nos dice, por ejemplo, los parámetros que recibe una API en particular, una ruta de una API en particular, ¿ya? Nos dice qué es lo que puede responder, el tipo de dato que responde, en fin, varias cosas más. Entonces, dentro de las cosas que hicimos fue una raíz, o sea, una función, ¿ya? Después le integramos a la API, que lo que hace es predecir IDs. Entonces, ¿qué es lo que recibe? Recibe como argumentos el sepal length, sepal width, petal length y petal width, que son las 4 características que describían a esta flor en particular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros recibimos todos estos atributos, los guardamos en un arreglo y después las predecimos, ¿ya? Y retornamos qué es lo que nos está prediciendo esta cosa. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ejecutar esta cosa usando las documentaciones que por suerte no son solamente documentaciones, sino que además nos permiten hacer estas cosas. Vamos a poner parámetros cualquiera. 0.6, 0.01 y aquí 0.2. Vamos a ver qué nos retorna entonces. Vamos a pasarle estos parámetros y la idea es que nuestro clasificador nos retorne algo. Hacemos clic en ejecutar y fíjense lo que nos trae, que nuestra predicción es versicolor. ¿Ya? O sea, es decir, funcionó el clasificador que nosotros tenemos por detrás y se ejecutó esta función. ¿Ya? O sea, puso los atributos en un arreglo, los predijo y después nos retornó cuál era la clase que estaba ahí. Ya, hasta acá. ¿Cómo vamos con esto? Esto es lo que habíamos visto más o menos hasta la clase pasada y ahora vamos a ver un poquito más de cosas. ¿Todo bien? Sí, todo súper. Ya, ok. Entonces, ya, que vimos esto también, había una última API que habíamos hecho que nos permitía correr varias cosas al mismo tiempo, pero esta la vamos a dejar aquí en general. Tiene otra forma de funcionamiento, ¿ya? Lo que me interesa ver ahora es otro tema muy interesante, antes de que veamos los containers, es el tema del debugger, claro, debugger, ¿ya? Entonces vamos a cortar la ejecución de esto. Y vamos un poquito a ver qué es lo que significa tener, o sea, funcionar un debugger. ¿Ya? ¿Qué es un debugger? Es un programa que está destinado a inspeccionar y resolver errores en otros programas. ¿Ya? Como súper extraño, es como un programa que está como observando qué es lo que hace cada una de las líneas de otro programa en particular. ¿Ya? La idea es que se pueda detener el código en alguna línea específica y que se pueda ver qué es lo que hay guardado en las variables de la memoria hasta ese entonces. ¿Ya? Entonces, para ejemplificar cómo funciona esto, vamos a hacer una configuración para el debugger de nuestro servidor y después vamos a ejecutar una llamada y vamos a ver qué es lo que va a pasar. O sea, vamos a poner un punto en donde se va a detener la ejecución que se llaman breakpoints, ¿ya? Y vamos a ejecutar esto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros en un editor como VS Code ejecutamos algo con debuggers. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, aquí tenemos un icono que se llama Run and Debug. Ejecutamos acá, o sea, pinchamos acá. Y lo que nosotros vamos a tener acá es agregar una nueva configuración. ¿Ya? Comúnmente se puede agregar desde acá, también hay una opción desde este menú que se abre con F1, que es como crear configuración, una cosa así. A ver. Run. Ya, no me acuerdo muy bien cuál es la alternativa, pero cuando usted no tiene ninguna configuración acá, le sale esa opción por defecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto crea un archivo que se llama launch.json, que es el que está acá, y lo que hace es decir, vamos a ejecutar el código que tú tienes en este momento, ¿ya? Pero vamos a ejecutarlo con el debugger que trae integrado VS Code. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que acá nosotros vamos a ejecutar de la misma forma que estamos ejecutando el servidor antes, a través de este comando de acá. Fíjense que el servidor se llama ubicorn, ¿ya? El módulo que te contiene el servidor se llama main y la variable que nosotros definimos en donde se encuentra el servidor es app, que es esta variable que tenemos acá. ¿Ya? Y el archivo es main. ¿Ya? Entonces aquí tenemos servidor, manda a buscar este archivo y después busca la variable que contiene el archivo.
Y este parámetro reload lo que hace es que cada vez que yo hago un cambio en particular acá, se reinicia el servidor. Ya, tan sencillo como eso. Entonces, vamos a hacer nuestro archivo launch.json. Por lo general, esto siempre viene como preconfigurado, entonces ustedes no tienen que hacer mucho para poder ejecutar el debug. La única diferencia acá es que nosotros tenemos que hacer este change workspace directory, algo así debe ser esto, que lo que hace es movernos hacia este directorio que está acá. Vamos a movernos a clases, /25 contenedores, /app1. ¿Ya? Que es en este caso la dirección, la ruta que tenemos hasta nuestro archivo main. Y esto lo vamos a definir acá. ¿Ya? Pero esto comúnmente no lo van a necesitar si ustedes están trabajando en un proyecto en particular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el servidor comúnmente siempre está en la raíz de la carpeta en la cual ustedes están trabajando. ¿Ya? Entonces ejecutemos esto ahora. ¿Ya? Que lo que queremos es ahora que esta cosa se detenga, ¿ya? En esta API que nosotros construimos acá, en esta función de la API, que se detenga acá, ¿ya? O sea, es decir, que pause la ejecución acá y que podamos explorar cuáles son las variables que hay hasta este punto de acá. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar con este botón de acá. También se puede hacer con F5, no hay ningún problema, cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces fíjense, acá de nuevo partió el servidor, estamos bueno, todos los mensajes informativos del servidor, y ahora vamos a llamar a la API. Para eso vamos a hacer uso de la documentación, la misma que estábamos llamando recién. ¿Dónde la habíamos dejado? Ah, aquí está. Y entonces aquí tenemos la documentación, y aquí tenemos Iris. Esta es la función de la API en donde nosotros pusimos nuestro breakpoint, o sea, es decir, donde va a parar la ejecución. Entonces aquí vamos a poner 02, 06, 04 y 0.001, una cosa así. Ya una bien extraña fila. Y vamos a ejecutar esto. Y entonces fíjense que no me responde nada todavía. Y si nosotros vamos al VS Code, va a aparecer que esta línea está amarilla así. Y fíjense lo interesante que aparece acá. Aparecen todas las variables que nosotros habíamos ingresado allá en el navegador, ahora aparecen acá. ¿Ya? Eso es súper útil en el sentido de que a nosotros nos permite ir explorando qué es lo que hace esto en cada una de las líneas. ¿Ya? Si aprieto este botón de acá, que significa Step Over, o sea, que dice Step Over, lo que va a hacer es avanzar a la siguiente línea. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer esta línea entonces? Va a definir un arreglo de atributos que contiene todos estos datos de acá. ¿Ya? En este caso, ahora, fíjense que acá que en las variables locales está definido atributos. Está acá. ¿Ya? Y esto es súper útil. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas nos va a permitir debuguear, ¿ya? Que es como la palabra así media en español, nos va a permitir debuguear nuestro código en el sentido de que vamos a poder ir analizando qué es lo que hace cada una de las líneas y por qué eventualmente en alguna parte se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que hace la siguiente línea? Predice estos datos y después acá los guarda en esta variable que está acá. Si ejecutamos de nuevo, vamos a ver que ahora también existe una variable que se llama predicción, que contiene la predicción de los datos que nosotros habíamos entregado. ¿Ya? Y por último lo retornamos, o sea, es decir, hacemos que llegue a el cliente, que en este caso ahora me va a mostrar que la predicción de acá era versicolor, la misma que habíamos visto antes. ¿Ya? Entonces, esta es la utilidad principal del debugger. Yo personalmente, en el momento que ustedes, bueno, si es que ustedes van a desarrollar alguna aplicación de este estilo, porque a veces tampoco es necesario, quizás va a haber otra persona que la va a desarrollar, pero en el caso que ustedes estén desarrollando alguna aplicación, y en general en el caso que ustedes estén ocupando Python para algo fuera de Jupyter, siempre cuenten con la ayuda de este debugger porque es extremadamente útil. ¿Ya? Así que hasta acá quedamos con el debug. ¿Tienen dudas y consultas con respecto a esto? ¿Lo habían ocupado antes o no? Todo claro, profe. Ya. ¿Lo van a ocupar? ¿O no? Hay que aprender a ocuparlo. Más allá. Claro, definitivamente. Será muy útil. Sí, o sea, de todas maneras, en el sentido de que la inspección de cada una de las variables es algo complicado, porque lo típico que uno hace sin saber ocupar esto es esto, print atributos. Ya, entonces print están bien, una cosa así. No sé si, por ejemplo, quieren saber si está bien, atributos mayor que, o sea, igual a 4. Entonces,
ponen eso, una cosa así. Ya, y eso en la práctica también funciona, o sea, no está prohibido ni nada, pero fíjense que esto es mucha pega. Y claro, el print es el de siempre que no falla y todo, pero puede ser algo un poquito mejor, ¿ya? Y eso lo pueden lograr a través del debug. Hay un pequeño detalle, sí, que es que el debugger hace comúnmente que la ejecución de los programas sean un poquito más lentos, ¿ya? Y un poquito me refiero a 2 veces más lento o más, ¿ya? Entonces hay que también tener un poquito de cuidado con eso. Trae un costo tener la inspección de toda la pantalla. Ya, terminamos con esta cosa. Entonces voy a cortar el servidor aquí para que volvamos entonces a esto. Y ahora sí, realmente lo que íbamos a ver en esta clase. Vamos a ver los contenedores de aplicaciones ahora. Ya, y primero que nada, quiero que pensemos así en conjunto, entre toda comunidad, ¿ya? ¿Qué creen que es un contenedor? ¿Qué piensan cuando se le viene un contenedor? ¿Y qué relación puede tener este contenedor con las cosas que estamos viendo ahora? ¿Por qué estamos hablando de esto? Ya, en el chat, una caja, ya, sí, una caja grande, suena como un pipeline. Mm, ya, pero piensen, una máquina virtual. Ah, también, ya vamos cerca. Ay, Jonathan, el programa que tiene. Es que Jonathan ya sabe que es un contenedor, ¿no? Claro, ya. Ya, pero vamos más, a una cosa más. Claro, sí. Está spoileado completamente. Ya, pero vamos a algo más, o sea, más concreto. Como un contenedor. ¿Para qué uno usa? Bueno, uno no usa un contenedor. O sea, yo no soy millonario ni tengo una gran fábrica en China. Pero ¿por qué estos grandes comerciantes ocupan contenedores? ¿Qué hacen con los contenedores? ¿Trasladar cosas? Sí. ¿Traer mercadería de China? También, sí. Ya. Esas son súper buenas, pero hay una función fundamental porque imagínense estos tremendos cargueros, no sé si han tenido la oportunidad de ver alguno. Yo una vez que estaba en San Antonio quedé vuelto loco. Ya, para que el virus no salga en contenedor. No sé si podía decir ese comentario, quizás YouTube en este momento, o sea, me va a banear este video. Ya, guarden los videos antes de que YouTube baje todo. Ya, pero fuera de eso. Em, no sé si han visto cuando ustedes, o sea, no sé, yo tuve la oportunidad una vez de ir a San Antonio y vi cuando venía llegando unos tremendos cargueros así, pero gigantescos, parecía como el Costanera Center, pero flotando una cuestión así. Encontré, pero no sé, una cuestión de otro universo. Ya, y estos son demasiado grandes, ¿cierto? O sea, podrían perfectamente echar toda la mercadería mezclada dentro, ¿no? ¿Qué creen? Claro, pero la separan todas en contenedores. Claro, claro. Y ahí está el punto principal del contenedor. Sirve para trasladar cosas, pero al mismo tiempo también sirve para aislar las cosas de otras cosas que vienen dentro de estos barcos gigantescos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos ahora sí a avanzar un poco en lo que nosotros pensamos como contenedor. ¿Qué es un contenedor de aplicaciones? Es eso, simplemente una cosa que contiene una aplicación aislada del resto, ¿ya? Y que además, gracias a su estructura, nos permite transportarla de un computador a otro muy sencillo. Ya, ahora sí entonces. Ah, yo no sé si veían esa línea, parece que sí o no. No. Ya, entonces, un contenedor de aplicación, lo que les decía, permite aislar la aplicación, todas sus dependencias, el entorno de ejecución, todo. Y la idea es que esto no se toque nunca con el sistema operativo huésped. ¿Ya? O sea, es decir, por ejemplo, un contenedor va a tener un entorno de ejecución, ¿ya? O sea, va a tener un Linux determinado, porque se hace sobre Linux, va a tener un intérprete de Python determinado, va a ser, por ejemplo, un 3.9, va a tener ciertas librerías asociadas a ese intérprete en particular, va a tener una configuración para esa librería, una configuración para el intérprete, una configuración para todas las cosas que sean particulares a esa cosa, e incluso el mismo código de la aplicación va a estar contenida dentro de esto.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de implicar el aislamiento de estas variables? Es que al aislar todas estas variables se facilita el intercambio del código entre los desarrolladores. O sea, es decir, un desarrollador que está haciendo un proyecto no va a necesitar instalar toda la infraestructura, no va a necesitar instalar Jupyter, después Scikit, después va a instalar, no sé, otra librería y no va a ser compatible, va a tener que borrar todo, va a tener que tratar de encajar las librerías. No, ya no van a ser necesarios, sino que va a estar todo especificado dentro de estos contenedores. Esa es la gran ventaja de esto, ¿ya? Y por otro lado, además, la ejecución de estas cosas va a estar aislada completamente del huésped, que sería el sistema operativo en el cual estamos montado el contenedor, ¿ya? Entonces, para esto, lo que vamos a usar, lo que se usa por defecto, porque no sé si existirán otros sistemas además de Docker que haga esto, ¿ya? Es justamente esta aplicación, este conjunto, no sé, supongo que es una aplicación más que una librería, ¿ya? Que es la tecnología por defecto, como les decía, para crear, diseñar y gestionar contenedores, ¿ya? Está basado en imágenes, que es simplemente, es como una instantánea de un contenedor en particular, o sea, es decir, como que yo agarro un sistema operativo, le saco una foto, pum, y después guardo eso dentro de una imagen. Entonces la idea es que después esa foto que yo le tomé, esa instantánea que yo le tomé, se la pase a un desarrollador compañero y que esa persona después lo pueda ocupar en su computador sin mayor problema. Ya dice, Jonathan dice, Docker dominó el mercado, pero en su momento hubo otras opciones. Ah, qué simpático esto. ¿Y qué opciones hay o no sé? Sí. Ya, no recuerdo. Ya, pero si hay otras opciones, yo me imaginé igual que habían otras opciones y por algún motivo Docker también debe haber ganado. Yo creo que ¿por qué ganó? Vamos a poner un poquito más de suma a esto, que está bien chiquitito. ¿Por qué ganó? Es por cómo está diseñada la infraestructura de esto, ¿ya? Entonces, fíjense acá, en esta imagen, vamos a explicar la imagen, después vamos a ver lo que dice acá. Esta imagen de acá, la de la izquierda, aquí tiene un título, pero no se ve porque está en negro el fondo. ¿Ya? En la de la izquierda era como se aislaban antes aplicaciones dentro de un computador. Entonces yo, por ejemplo, ejecutaba Windows y dentro de Windows tenía máquinas virtuales corriendo sistemas operativos distintos adentro. Ya, si aquí, por ejemplo, tenía un Ubuntu, acá tenía, no sé, un Fedora y aquí tenía qué sé yo, otro Ubuntu, pero de otra versión. Aquí tenía el 14 y aquí tenía el 16. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esto estaba totalmente aislado del resto, pero fíjense que para cada uno yo tenía que montar un sistema operativo distinto. Y eso es tremendamente pesado. Entonces, ¿cuál es la idea de Docker? Que ya no pase eso, sino que se ocupe el mismo sistema operativo, no se tenga que montar otra tremenda cosa para poder ejecutar esto. Y lo que hace es que el mismo sistema operativo es el que aísla las distintas aplicaciones. Entonces tengo solamente un sistema operativo ahora funcionando, ¿ya? Y este es el que va a aislar la aplicación 1, la aplicación 2 y la aplicación 3. Y esto va a correr con los parámetros, por ejemplo, de Ubuntu 12, y este de Ubuntu 20, y este de Fedora, qué sé yo. ¿Ya? Entonces esa es la idea principal de por qué Docker es mucho más eficiente que hacerlo como se hacía antiguamente con máquinas virtuales distintas corriendo. ¿Ya? Ahora, para los que no habían escuchado nunca una máquina virtual, es como estás emulando dentro de un computador o de otro sistema operativo en particular. ¿Ya? Y ese sistema operativo tenía acceso a los recursos que nosotros también le pasamos. Ya, ahora, viendo esta estructura, lo que hace realmente, así como para ir un poquito más concreto, es que limita los archivos, los recursos de red, etcétera, a través de namespaces, ¿ya? Que el contenedor en particular puede acceder. ¿Ya? O sea, es decir, va a tener un propio sistema de archivo, un propio recurso de red, y esto va solamente a estar limitado por el contenedor. ¿Ya? O sea, es decir, este contenedor va a tener un namespace distinto a este otro y distinto a este otro. Y los nombres de los procesos nunca se van a tocar, ni tampoco las cosas que está utilizando ese proceso en particular. Entonces, esta es la primera parte del aislamiento. ¿Ya? Y la segunda parte del aislamiento es a través de estos cgroups que limita los recursos físicos, ¿ya? O sea, es decir, cuánta CPU va a poder usar cada uno de los contenedores, cuánta red, cuánta RAM y cuánto de todos los otros recursos que tenemos por usar, ¿ya? Entonces tenemos estos dos factores, los namespaces
y los cgroups, que van a ser los que van a generar estas cosas que nosotros conocemos como contenedores. ¿Ya? Hay una pequeña nota aquí, porque igual se hace un poco trampa con esto, porque en Windows, bueno, en Windows no hay como compatibilidad nativa con Docker. Entonces lo que se hace es, se monta un núcleo en Linux a través de Windows Subsystem for Linux, ¿ya? O sea, es decir, lo que estamos haciendo, igual estamos haciendo un poco trampa, estamos haciendo esto. Vamos a crear un nuevo, una máquina virtual que contenga a un núcleo de Linux, Ubuntu, por ejemplo, y después dentro de ese Ubuntu se va a ejecutar esta cosa que está acá. O sea, aquí tendríamos como otra barrita más que es como sistema operativo emulado, una cosa así. ¿Ya? Ya, entonces para mostrar esto vamos a ver dos ejemplos principales. O sea, vamos a ver solamente dos ejemplos. Uno es este SciPy Netbook, o sea, Notebook, que lo que hace es tener vamos a abrir este link, y lo que hace es, vamos a buscar esta cosa, montar un contenedor, ¿ya? Que contenga, valga la redundancia, que contiene todas las herramientas que nosotros necesitábamos, así como básicas para poder trabajar en Data Science. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene? Por ejemplo, fíjense acá, la base contiene Ubuntu, contiene el notebook, contiene algunas herramientas asociadas al notebook, y este de acá ya contiene todas las cosas que podríamos necesitar, NumPy, SciPy, Scikit, qué sé yo, ¿ya? Entonces fíjense que estos se van extendiendo, estas son distintas capas, ¿ya? A medida que nosotros agregamos capas, lo que estamos haciendo es agregar más y más funcionalidades dentro. Esto también es súper interesante dentro de del funcionamiento de Docker, porque lo que estamos haciendo es agregar más librerías a partir de estas distintas capas. ¿Ya? Y, por ejemplo, si nosotros instalamos esta nomás, que es el ejemplo que tengo acá, lo que vamos a estar instalando son todas las cosas de antes de esto, más estas librerías que tenemos acá. ¿Ya? Altair, Beautiful Soup, Bokeh, Bottleneck. Aquí, por ejemplo, como no les gusta Plotly, no se instala nunca Plotly, entonces habría que instalarlo también como aparte. Scikit-learn, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas cosas que son súper interesantes y súper útiles y dentro de un solo contenedor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos ahora a la documentación de Docker. Y fíjense que necesitamos muy pocos pasos para descargar e instalar esta imagen. Entonces, lo que hacemos primero, bueno, obviamente, antes que nada, tenemos que ir a la página principal de Docker, hacer clic acá en Docker Desktop, ¿ya? Y descargar. Descargarlo, instalarlo, va a pedir varias cosas. Si por ejemplo ustedes están ejecutando en Windows, van a tener que activar esta cosa del WSL. Ya, eso es lo fome de trabajar en Windows. No sé muy bien cuál será el paso el paso que tengan que hacer en Mac, pero en Windows tienen que hacer eso. ¿Ya? Entonces, una vez que lo instalan y lo tienen funcionando, vamos a una consola cualquiera. Me perdí el inicio. Acá, vamos a una consola, acá. Ya, entonces lo que hacemos ahora es, vamos a ejecutar Docker, vamos a descargar esta imagen de acá, que es la que contiene todas las herramientas que habíamos visto hasta el momento. Ejecutando, ¿cierto? Así, ahí está. Entonces esperamos un poquito, en este momento me va a decir que ya tenemos la imagen, la última imagen, por suerte, porque yo cuando la descargué me duré como 4 minutos, 5 minutos, una cosa así. Entonces ahora, en el caso de Docker Desktop, lo que vamos a hacer, vamos a ir acá, y fíjense que esta es la interfaz que ellos ofrecen, porque además esto es súper interesante también, además de ofrecer toda esta funcionalidad, también tienen como una interfaz en donde detallan todas las imágenes que nosotros tenemos acá, que en este caso la que nosotros descargamos es esta, ¿ya? Y además nosotros le podemos poner el run acá para que se empiece a ejecutar. ¿Ya? En este caso de acá, hay que ponerle start. Y ahí fíjense que en este momento estamos iniciando esta imagen, ¿ya? Y lo que podemos hacer ahora es visitar esto. Ya creo que aquí hay que enviarle el puerto. Y con esto podríamos ya tener la imagen funcionando. Ya, parece que no era esta de acá, me parece. Ya, aquí está. Entonces fíjense que ahora me pide un token y todas estas cosas, pero el token está puesto en esta parte de acá. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y ya debería entrar.
Definitivamente parece que no quiere la cosa. Ahí está, este era. Entonces hacemos login y fíjense que nosotros tenemos ahora en este momento ya montado nuestro Jupyter. Súper sencillo, súper simple. Y lo que tenemos acá, por ejemplo, un notebook de ejemplo que lo había creado hace no mucho, ¿ya? Y en el cual yo hago import de estas tres cosas y si lo ejecuto, funciona, ¿ya? Tan simple como eso. Entonces vamos recapitulando lo que hicimos. Fuimos acá a esta imagen de acá, en particular, descargamos la imagen, ¿ya? Después en Docker Desktop, lo que hicimos fue hacerle run acá. Aquí hay que pasarle un par de parámetros como el puerto en general, pero eso podrían dejarlo por defecto. O sea, hay que ponerle el puerto por defecto en el que corre esto. Y lo que pasó después fue que nosotros acá ya pudimos derechamente entrar a este servidor en particular. ¿Ya? Una de las cosas que hay que saber de esto es que corre todo a través de interfaces web como esta. ¿Ya? O sea, de la misma idea del cliente-servidor, ahora estamos como aplicándola aquí dentro de nuestro entorno de desarrollo. Vamos a tener estos contenedores y los contenedores siempre se van a estar ejecutando a través de esta idea de cliente-servidor. ¿Ya? Es como al final lo que domina todo aquí. Es increíble. Ya, entonces ese es el primer ejemplo. Ya, supongo que tienen muchas dudas en este momento. O puede que no, no sé. Hay que digerir, sí, en verdad. Miren, yo les recomiendo que, bueno, como esto lo quería decir un poco al final de la clase, pero lo que les quería recomendar era que si ustedes verdaderamente quieren usar Docker, hagan los tutoriales en algún momento, ¿ya? Porque tampoco es algo tan sencillo. La idea de esto era principalmente que entendieran la idea bajo de Docker y que pudiéramos ver un par de comandos, ¿ya? Pero principalmente ya está todo hecho. Entonces la idea es que después ustedes tomen algún proyecto en particular y hagan una imagen de Docker y después trabajen con esto, ¿ya? Esa es la idea principal, porque lamentablemente es algo tan grande que siento que no se puede enseñar en una sola clase, ¿ya? Así que eso con esto, entonces, fíjense que lo principal de esta cosa sería que después ustedes, y así, no sé, por ejemplo, después ustedes quieren compartir las clases del curso a alguien y saben que todas las clases del curso funcionan con esta imagen en particular. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo copian, hacen que la otra persona descargue Docker, ya que quizás eso puede ser la parte más complicada, ejecutan este comando y después inician el servidor y listo. Tienen todo funcionando acá. ¿Ya? Ahora, ese tiene como todo preparado, en verdad, porque hay muchas cosas por debajo de que están pasando a través de esta imagen en particular. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que es para nuestro predictor de ITS, ¿ya? Para el servidor que nosotros estamos creando. ¿Ya? Esto se encuentra en la carpeta app-2, dentro de la clase número 25. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Para crear una imagen en Docker, lo que se hace es crear un Dockerfile, ¿ya? Y en este Dockerfile lo que se hace es, vamos definiendo los comandos que nosotros necesitamos ejecutar para que dentro de la imagen ejecutemos nuestro servidor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Este from que está acá, vamos a ir a buscar un Python. ¿Ya? Decimos, pásame una imagen que contenga un Python, pásame un sistema operativo que ya tenga instalado Python dentro, ya que en este caso de acá es este que está especificado acá. ¿Ya? Después lo que hacemos, nos cambiamos de ruta. Este workdir lo que hace es movernos a una ruta ficticia que existe dentro de este contenedor, que es /app. Y entonces, como si yo fuera acá a los archivos de acá, no sé, por ejemplo, acá creara una carpeta que se llama app, o ya existe ya una carpeta que se llama app. No lo tenía pensado. Ya, entonces, que cree una carpeta que se llame app, y después entra esta carpeta y aquí empieza a ejecutar todos los comandos. ¿Ya? Por ejemplo, acá sería algo de este estilo. Entonces aquí después, no sé, pues pondría ubicorn, que es el server, y después me pondría a ejecutar las cosas. ¿Ya? Eso es lo que hace esto. Después lo que vamos a hacer es, a partir de nuestra ruta base, que es la que está acá, vamos a copiar el archivo requerimientos.txt, ¿ya? Que es requirements, en el nombre verdadero. Y este requirements lo que contiene son los paquetes que necesito yo para ejecutar el servidor. ¿Cuáles son los paquetes? Scikit-Fast API, que es
el framework para crear el servidor, Ubicorn, y este que vamos a ver un poquito más adelante, que es un conector de base de datos. Y entonces copiamos los requerimientos, lo instalamos, ya, run sirve para ejecutar un comando en particular, en este caso el comando que se ejecuta es este. Vamos a copiar todo, y fíjense que esto como que no tiene mucho sentido, copy, punto, punto. Ya, pero comúnmente todos los copy tienen esta sintaxis que es origen, destino. ¿Cuál es el origen cuando nosotros señalamos con punto? Es la misma carpeta en donde estamos trabajando acá. En este caso va a copiar todo lo que hay en app y lo va a llevar a este directorio /app que es el de destino. Y eso lo va a hacer con este otro punto que está acá. ¿Ya? Entonces esto puede decir mucho solamente en esta sintaxis muy breve. Y por último lo que va a ejecutar es este comando, va a decir que Python ejecute Ubicorn, ¿ya? A través de, o sea, que monte el servidor que está definido en el archivo main en la variable app, y además que use auto reload, o sea, es decir que cuando nosotros cambiamos algo, se recargue el servidor. ¿Ya? Esto no va a funcionar en este ejemplo, pero va a funcionar en el último ejemplo que vamos a hacer un poco más adelante. Y entonces eso hace solamente este archivo, y es simplemente para definir cómo nosotros vamos a ejecutar nuestro servidor. ¿Ya? Y cómo vamos obviamente a crear una imagen de esto a partir de las cosas que tenemos definidas en nuestro archivo que está acá. Ya, en este readme le dejé los comandos necesarios para hacer esto. En este caso de acá, vamos a ejecutar esto, Docker run, vamos a usar estos dos parámetros. Este es para que se ejecute como un demonio, ¿ya? Que en este caso un demonio es simplemente estos archivitos, o sea, estos programas que se ejecuten acá atrás, que lo que están haciendo es ejecutarse en segundo plano, ¿ya? O sea, es decir, vamos a dejar libre después la consola, y vamos a decirle que mapee el puerto 8000 a nuestro puerto 8000 que está acá. Y por último, vamos a decirle que ejecute este predictor iris. Ya, me acabo de dar cuenta que este archivo está un poquito más abajo. Ya no. Esto es para ejecutar la imagen que nosotros creemos, ¿ya? Pero todavía no hemos creado la imagen. Antes de crear la imagen, lo que tenemos que hacer es hacer este comando build que está acá, y lo que se hace es darle un tag, por ejemplo, para que identifiquemos esta imagen como predictor de iris. ¿Ya? Entonces después vamos a crear las imágenes y vamos a hacer que use este archivo Dockerfile, que es el que habíamos visto antes, que se encuentra en la carpeta que estamos ejecutando en este momento, que sería esta carpeta. ¿Ya? Vamos a ir a la verdadera ahora. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un build de nuestra imagen. Y fíjense que lo que se está ejecutando en este momento es lo que definimos en este archivo de acá. Está buscando, por ejemplo, esta imagen Linux de acá. ¿Ya? Fíjense que aquí encontró el Dockerfile. En el paso 1, fíjense que está intentando sacar Python, lo encontró, ejecutó esta línea, después ejecutó esta otra línea, hizo pip para instalar los paquetes, y después de eso copió, y ahora en el momento que nosotros ejecutemos, se va a ejecutar el servidor, ¿ya? Y eso habíamos dicho que se ejecutaba con, se me fome esta barra de zoom que se interpone siempre en todos lados. Ya, ahí sí. Entonces se ejecutaba con este comando, y fíjense que ahora estamos andando. ¿Ya? Y así, tan sencillo como eso, ejecutamos nuestro servidor, que lo encontramos aquí en localhost 8000. Y aquí está. Hola, visita los docs para ver la documentación de la app. ¿Ya? Que era lo mismo que habíamos visto recién. Y la aplicación tiene estas API que nosotros estamos definiendo acá. ¿Ya? Entonces, tan sencillo como esto. Ya, ahora vamos a las partes más complicadas. Comúnmente uno no quiere solamente definir una aplicación, sino que además quiere definir muchas otras cosas más. Ya, por ejemplo, una de las cosas que uno puede definir también es una base de datos. Y les pongo el ejemplo un poco más concreto. Cuando se está ejecutando una aplicación de predictiva, lo que se quiere es también almacenar todos los datos que vayan entrando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después pueden servir para reentrenar el modelo. ¿Ya? O sea, es decir, no sé, por ejemplo, salía un ejemplo de Facebook, que ellos en el momento que sugieren alguna historia en particular en su, en su interfaz,
guardan la cantidad de veces que uno le hace like, que uno le pone me gusta, que uno comenta esta cosa, y después lo que hacen es a través de estas cosas, y por ejemplo también del tiempo que nosotros estamos viendo lo que sale escrito ahí, y no sé, el mouse donde está, en fin, todas esas cosas. Entonces guardan estos datos, ¿ya? Y estos datos van a alguna base de datos en particular y sirven de nuevo para reentrenar el modelo que sugiere las novedades dentro de Facebook. Y así está constantemente. Entonces acuérdense que finalmente lo que nosotros queremos es también, en el momento que hacemos un despliegue de algún modelo, es volver a guardar los datos que nosotros estamos ocupando en este momento. ¿Ya? Porque puede ser además en este caso de acá que sea alguna flor que nunca hayamos visto, pero que clasificamos de alguna manera y que después queremos de nuevo usarlo para alguna cosa. ¿Ya? Entonces la idea es que además de esto también tengamos una base de datos que vaya almacenando todas estas cosas. Y esto se hace a través de estos archivos Docker Compose, que lo que hace es principalmente crear varios servicios distintos. ¿Ya? Va a crear este servicio web, que es el que está acá, que es el mismo que nosotros habíamos visto antes, y lo único que le va a decir es que, bueno, que se guarde aquí bueno, que cree un volumen, que es en la práctica donde se van a guardar los archivos y que se va a mantener a través de las distintas ejecuciones de Docker. ¿Ya? Pero lo que va a hacer es usar simplemente este Dockerfile para crear la imagen y puede ejecutarla. Y además puede definir una base de datos, por ejemplo, MySQL, ¿ya? A través de este comando que es súper estándar de acá y súper sencillo. Hay una nueva tendencia también que es que ya no se trabaja bajando las bases de datos. O sea, es decir, yo no bajo bueno, bajar la base de datos no es lo correcto, sino que es bajar el gestor de base de datos. Ya no se baja, por ejemplo, Postgres, que es otro gestor de base de datos, sino que lo que se hace es derechamente bajar una imagen de Docker con Postgres y después comunicarse a través del puerto. Que es básicamente lo mismo que se hace antes. O sea, si finalmente están todos funcionando a través de esta idea de APIs, a través de estas conexiones entre cliente y servidor. ¿Ya? Entonces, principalmente es esto. No quiero entrar en más detalle en esto porque, bueno, no es competencia del curso tampoco ver las bases de datos, pero lo que quería que supieran es que se pueden especificar más de una cosa en cada una eh, de las aplicaciones de Docker que nosotros estamos creando, ¿ya? Y que la que estamos creando en particular puede ser parte de algo un poquito más grande que se comunique dentro de la base de datos, en fin. ¿Ya? Entonces, bueno, para no enredarlos más, esos volúmenes son, ya, Jonathan pregunta, ¿esos volúmenes son para almacenamiento persistente? Mira, es buena tu pregunta, ¿ya? Y esto supongo que lo hace una persona que ya conoce Docker. La idea de los volúmenes es que Docker de forma automática asigna algún espacio de memoria en particular para que la base de datos se guarde ahí, ¿ya? Entonces la idea es que en este directorio que está acá se va a guardar lo que en este momento se esté almacenando en la base de datos que se está ejecutando. Ya. Cuando uno apaga el computador y lo vuelve a prender, si uno no asigna un volumen, lo que va a pasar es que se va a reiniciar la base de datos. Y obviamente eso no es algo que nosotros queramos, sino que queremos que persista en el tiempo la base de datos. Y para esto lo que se hace es definir estos volúmenes en particular de acá. ¿Ya? En otras palabras, según lo que dice Jonathan, ¿es un almacenamiento persistente? Efectivamente. ¿Ya? Ahora existen dos tipos de almacenamiento persistente en Docker, ¿ya? Que es los volúmenes, pero también hacer un bind con el sistema de archivos original. Que en este caso, por ejemplo, yo le puedo decir, guarda todo acá en la nueva carpeta que creamos recién. No sé en qué parte estará, así como nueva carpeta. Y entonces todas las cosas que se vayan creando se van a guardar dentro del sistema operativo host de donde se está ejecutando Docker. Ya cualquiera de esas dos opciones sirve. La que recomienda Docker en particular es hacer volúmenes, pero la otra sirve como para otros usos un poquito más específicos. ¿Ya? Bueno, y lo último que hay que saber también es que cuando uno crea services, acá, lo que también se hace es crear como una red de trabajo interna. ¿Ya? O sea, es decir, le permitimos que esta aplicación, que es la que nosotros estamos creando, el predictor de Iris, se pueda comunicar directamente con la base de datos MySQL sin mayores problemas.
¿ya? Y todo eso a través de la red que nosotros estamos creando. Cuando ejecutamos imágenes de Docker distintas, sin usar Docker Compose, hay que definir a mano que vamos a estar trabajando dentro de la misma red para que ellas se puedan comunicar entre ellas. ¿Ya? Eso es súper, súper, súper importante. Entonces, vamos a probar lo último. ¿Ya? Entonces ahora nuestro predictor Iris, que no va a ser este, sino que va a ser el actualizado, el de la aplicación 2, lo que va a hacer es conectarse con la base de datos. ¿Ya? Va a conectarse con la base de datos y va a tener una tabla que se va a llamar registro. Imagínense una tabla simplemente como algo como los data frames de Pandas, que hemos visto en algún momento, que tiene columnas y esas columnas tienen a través, o sea, distintas filas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A través de esta cosa que está acá, de esta horripilante lenguaje SQL, vamos a insertar los valores que nosotros estemos consultando y la predicción que nosotros le asignamos. ¿Ya? Y después lo que vamos a hacer es ejecutar esto, ¿ya? Porque obviamente hay que ejecutarlo en algún momento, y después guardarlo dentro de la base de datos a través de este commit. ¿Ya? Entonces vamos ahora a nuestra aplicación. Me parece que esta no es la que está corriendo en este momento. Hay que detenerla. Eso es bien importante. Como trabaja esta idea de los puertos, si un puerto está ocupado, hay que detenerla para ejecutar el siguiente. Entonces, ¿cuál era la aplicación? Va. Debería estar. Ya, predictor de Iris. Vamos a poner que corra en el puerto 8000. Ah, no. Este ya debería estar corriendo ahí. Ya, ahí está. Entonces, fíjense, tenemos este predictor de Iris, que es el que habíamos estado trabajando. Entonces vamos a agregar 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Ya, entonces lo que va a pasar es que cuando nosotros ejecutemos esto, se va a guardar en nuestra base de datos. Estamos ejecutando. Ya, entonces predicción, versicolor, se guardó y me retornó un true. ¿Ya? Y ahora abrimos otra API más para consultar estos registros. Ya yo había hecho varios registros antes en algún momento. Si nosotros la probamos, lo que va a pasar es que nos va a retornar, si es que todo funciona bien, nos va a retornar todo lo que estaba pasando. Ya, no, nos pasó, no funcionó esto, tuvo un pequeño error interno. Muy extraño. A ver, creo que tenemos que se ejecute esto. Ya, hay un pequeño error, no les voy a poder mostrar esto porque definitivamente me voy a demorar un poquito más en arreglarlo más allá de lo que termina antes. Y entonces, pero la idea principalmente era esa, tener la base de datos corriendo eh, y que después nosotros podamos registrar los datos que nos van llegando nuevos y poder ocuparlos para predecir más adelante. ¿Ya? Entonces, eso sería la clase de hoy. Estuvo un poco bastante compleja y lo que les decía principalmente era que yo no espero que entiendan Docker a partir de esta clase, que entiendan solamente la idea principal de los contenedores, pero que en algún caso, si ustedes lo necesitan, si lo pueden ocupar, vayan a hacer los tutoriales, que a todo esto son súper cortos y súper buenos, y después lo intenten ocupar, ¿ya? Y puede que les simplifique mucho, mucho la vida. Es más, de hecho, hay servidores web, como por ejemplo, no sé, Amazon Elastic Beanstalk, que lo que hacen es tomar una imagen de Docker con ciertas configuraciones un poquito más complejas y eso automáticamente monta la imagen en un servidor de Amazon y les permite servir todo lo que servir en el sentido de iniciar el servidor, dejarlo corriendo. ¿Ya? Entonces es muy poca configuración que uno tiene que hacer después para el despliegue en el momento que uno hace una imagen de Docker. ¿Ya? Y bueno, estas máquinas en particular tienen la gracia de que tienen balanceadores de carga, que en otras palabras es que si están pidiendo muchas solicitudes, entonces amplía la capacidad del servidor. ¿Ya? Y obviamente, como no siempre están consumiendo la misma cantidad de datos, de repente, por ejemplo, en la noche puede que baje la carga y baja la cantidad de dinero también que se cobra porque baja la cantidad de recursos que
que se están ocupando. ¿Ya? Entonces, dentro de todas estas opciones que hay, porque hay muchas, muchas más, además de Amazon, hay muchas que usan Docker y que les puede facilitar un montón, pero de verdad un montón, el despliegue de su aplicación. Ya, con esto terminamos la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ya. Bueno, nos estamos viendo.